Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a dar un par de minutos para que se conecten más personas. Perfecto. Este es nuestro taller número 7 de Talento MEF. En esta ocasión el tema es Equity Research. Son una serie de talleres que tienen diferentes temáticas y pues estamos en el taller número 7. Nos acompañan esta tarde Vanessa Quiroga, CFA. Ella es Director Equity Research en Credit Suisse y también es cofundadora de Mujeres en Finanzas. Gracias, Vane, por acompañarnos. Está también Sofía Chong, que es intern en Equity Research en Credit Suisse. Y Alejandro Zamacona, CFA, que es Vice President de Equity Research en Credit Suisse. Y te dejo, Vane. Muchas gracias. Gracias, Fer. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy emocionadas en Mujeres en Finanzas de poder dar este taller. Este es el primero de los talleres dentro de Talento MEF que estamos llamando Breaking into Finance. Con estos talleres, nuestra intención es que nuestra comunidad, desde universitarios hasta estudiantes o ya profesionistas que quieran en algún momento analizar la idea de estar en alguna otra carrera financiera. Equity Research es definitivamente una opción y queremos platicarles de qué se trata en este primer taller y en otros talleres, que será uno mensual, estaremos platicando de otras carreras financieras como podrían ser investment banking, private equity, etcétera, etcétera. Entonces, Fer, ¿quieres empezar con las primeras preguntas que queremos hacerles? Y después ya empezamos con la presentación. Muy interesante. Hasta ahora parece que más o menos hay una preferencia por banca, pero la mitad todavía no saben qué es Equity Research, así que está perfecto para que nosotros les platiquemos de qué se trata esta fabulosa carrera. Padrísimo. Pues me presento formalmente ya platicándoles lo que es en específico Equity Research. Bueno, y un poco de mí. Yo tengo 17 años de experiencia en banca, en específico en Equity Research, en Credit Suisse. Hoy en día soy la jefa del equipo en México, pero también tenemos equipo en Brasil para la región Latinoamérica y en general en Credit Suisse tenemos equipos de Equity Research para cobertura de empresas en todo el mundo. Y dentro de mi área están mis invitados aquí en el taller, que son Alejandro Zamacona, le decimos Sama, y Sofía Chong, que está como intern en nuestro equipo. Así que, pues podemos pasar a la siguiente diapositiva para... bueno, sí, mejor primero Alejandro, Sofía, ¿se quieren presentar un poquito ustedes también? Alex.
Adelante, Sofía. Ay, gracias. Gracias, Ama. Bueno, mi nombre es Sofía Chong, mucho gusto. Yo estudié en el ITAM del 2016 al 2020, me acabo de graduar. Actualmente estoy en el equipo de Bane, cubro consumo, que incluye retail, pharma, restaurantes, y también ahorita estoy haciendo mi tesis. Mucho gusto a todos. Bueno, y yo soy Alejandro Zamacona. Empecé mi carrera, bueno, en economía en la Ibero. Empecé trabajando en un investment bank boutique durante 5 años. Después estuve en la parte de wealth management de Citi y de Banamex durante 6 años y llevo prácticamente 3 años en Equity Research y actualmente soy responsable de la parte de transporte, de energía y de petroquímicas para México y Latam, excluyendo Brasil. También estudié por ahí el CFA, muy recomendable para todos, que pues, la verdad es que fue lo que me ha ayudado mucho a conllevar esta carrera en la industria, ¿no? Perfecto, pues adelante con la siguiente diapositiva. Bueno, como les platiqué, el objetivo es que se familiaricen con varias carreras financieras, en este caso Equity Research, y el contenido de hoy en específico les vamos a platicar un poco cómo se ve diferentes opciones de carreras financieras, en específico de lo que se trata Equity Research. Les vamos a mostrar unos ejemplos de reportes que generamos dentro de nuestra chamba y les vamos a platicar un poco más de nuestra experiencia a través de los años. Vamos a platicarles un poquito cómo se compara Equity Research con otras carreras financieras, cómo es un proceso de reclutamiento para entrar a trabajar en este tipo de carreras y un poquito de MBA contra CFA, ya que muchos de ustedes posiblemente están también pensando a futuro y cómo prepararse de manera continua y muchas veces se encuentran con esta duda de si enfocarse en el MBA o en el CFA. Adelante. Bueno, pues hablando de cómo se ve una carrera financiera y cuando estás pensando hacia dónde enfocarte, en qué especializarte, la verdad es que sí hay muchas opciones dentro de finanzas. Nosotros principalmente vemos 3 áreas que son corporativos, banca e instituciones. Esto hablando de carreras financieras 100%. Dentro de banca, pues podemos ver private banking, lo que es sales and trading, lo que hacemos nosotros, equity research, investment banking. En instituciones o fondos podemos ver private equity, portfolio management, algunos, aquí también incluimos parte de research. Dentro de corporativos, ahí hay también varias áreas, desde corporate development, investor relations, treasury, financial planning. Así que, pues sí, realmente es una decisión difícil, pero lo que hay que enfocarse es conocer cuáles son los principales skills que necesitas en cada una de estas áreas y compararlas con lo que tienes tú, con cuáles son tus skills, cuáles crees que puedes desarrollar, cuáles son los que de plano no te interesa desarrollar y enfocarte en fortalecer aquellos que necesitas demostrar de manera muy sólida para poder obtener un trabajo dentro del área que seleccionas. Adelante. Entonces, platicando un poco de Equity Research, aquí hay un poco de texto, pero para decirles un poco más platicado, en Equity Research lo que hacemos es analizamos empresas y aquí es muy importante diferenciar para quién lo hacemos. Nosotros lo hacemos para los fondos de inversión. Ellos son nuestros clientes, ellos son los que toman nuestro análisis para ellos mismos tomar decisiones de dónde invertir el portafolio. Y el dinero que está en su portafolio, que está invertido en esos fondos, son clientes individuales o a veces son universidades, son
endowments, son fundaciones, fondos de pensión. Entonces, realmente estamos aquí hablando de un nivel institucional. El análisis de equity research no lo realizamos para inversionistas individuales, sino para fondos. Y lo que hacemos en nuestro análisis, cuando producimos nuestros reportes y recomendaciones de acciones, es que lo fundamentamos en un conocimiento muy profundo, tanto macroeconómico como de sector, de industria, y de la situación financiera de la empresa que está en cobertura. Y normalmente, dado lo especializado que necesita ser el análisis, nos enfocamos en sectores. Entonces, por eso Sofía mencionaba, ella está en el equipo de consumo, entonces ella desayuna, come, cena, consumo, retail, e-commerce, pharma, las empresas que cubrimos, y bueno, Zamacona, la parte de energía, y yo también cubro directamente cemento, real estate. Entonces, nos especializamos así en sectores para poder generar una expertise y poder realizar análisis que realmente le haga una diferencia a nuestros clientes. ¿Qué es lo que hace la diferencia aquí? Es que con el expertise logremos identificar cambios en tendencia de los sectores que generen una oportunidad de inversión. Entonces, si nosotros somos capaces de identificar que una empresa, por ejemplo, va a perder posición de mercado, pues eso va a generar posiblemente una buena oportunidad de vender para nuestros clientes inversionistas, para los fondos, y generar un alfa contra el índice, y esto es el tipo de expertise que buscamos generar. Adelante. Entonces, aquí platicando un poco del proceso más esquematizado que llevamos a cabo, hacemos investigación de industria, después también analizamos los resultados financieros de la empresa en cuestión, realizamos modelo financiero para obtener forecast, pronósticos de generación de flujo. Con esto llegamos a una evaluación, es decir, a un valor intrínseco justo de la empresa, y a partir de esto, en base a esto, hacemos una recomendación para comprar, vender o mantener. Adelante. Y aquí un ejemplo se los quisimos poner como en una gráfica teórica para que quede bien claro. Entonces, lo ideal es que nosotros les podamos decir como a nuestros clientes, como analista de Equity Research, cuándo es el mejor momento para comprar, que es cuando la acción está barata, cuándo hay que vender, que es cuando la acción está cara, o mantener, que es cuando pensamos que la acción se va a desempeñar en línea con el mercado. Para este tipo de recomendaciones, nosotros no utilizamos análisis técnico, que es el que a lo mejor algunos de ustedes ha visto o escuchado, que es en base a barras y curvas y promedios móviles. Eso se llama análisis técnico, pero lo que nosotros usamos en Equity Research es análisis fundamental, que es en base a modelos financieros, a una evaluación a partir de flujos descontados. También podemos hacer el análisis en base a evaluación de múltiplos, que son price earnings y EBITDA. En español se oyen un poco diferente. Y bueno, ese es el análisis fundamental. Entonces, así es como realizamos estas recomendaciones. Adelante. Y ahorita les queremos platicar un par de ejemplos, 2 o 3 ejemplos. Aquí, estos son desempeños realmente cómo han sucedido. En el caso de Cemex, lo que sucedió es que en julio del año pasado hicimos una recomendación, cambiamos la recomendación de Cemex de vender a comprar. Y aquí entonces les mostramos cómo desde ese día que cambiamos la recomendación hasta el día de hoy, básicamente el desempeño de Cemex ha sido el doble que el del mercado. Y en el caso de Yenova, fue, bueno, ahorita Zamacona les va a platicar,
fue una recomendación más bien hacia abajo. Entonces, les quiero mostrar el reporte que publicamos esa vez del cambio de recomendación de CEMEX, para que tengan una mejor idea del tipo de trabajo que se hace en Equity Research. Entonces, por ejemplo, aquí desde el título estamos diciendo Upgrading to Outperform, es el momento de cambiar aquí, comprar. Y obviamente en la portada es donde mostramos la idea principal, por qué estamos diciendo que es hora de comprar. Y cuando esto sucede, un cambio de recomendación así, pues es que algo importante está cambiando, ¿no? Estábamos en la pandemia, pensábamos que con los lockdowns, con los encierros de la pandemia, posiblemente la construcción se iba a detener y habíamos hecho un llamado de cautela. Sin embargo, vimos que en la mayoría de los mercados en el mundo, realmente construcción no se paró. Y entonces, antes de que el mercado, pues sí, los mercados financieros, los mismos inversionistas pudieran verlo, identificarlo y reaccionar, nosotros dijimos, es el momento de que te des cuenta de que realmente los resultados de CEMEX van a ser mucho mejor de lo que esperabas, porque la construcción no se detuvo. Y entonces eso terrible que pensabas que podía suceder, bancarrota en algunos casos, tal vez algunos lo pensaron, pues no. Y así fue como generamos esta recomendación. Entonces, si nos vamos a la tercera página, nada más para que vean un ejemplo de cómo basamos este cambio de recomendación. Bueno, este es el contenido, mejor más adelante. Y aquí, simplemente con gráficas, dijimos, bueno, ¿qué pasa? Que normalmente cuando es tiempo de crisis, el mercado informal, que es el cemento que se vende en saco, empieza a desempeñarse mejor que la infraestructura, ¿no? Que las grandes construcciones. Entonces, eso beneficia en sí en precio y en margen. Entonces, esto lo destacamos. Y ponemos en el ejemplo de la gráfica de barras, es un ejemplo de cómo pensamos que podía crecer el EBITDA, que pues es la utilidad operativa de CEMEX a partir de estas buenas expectativas. Adelante. Aquí como mostrábamos que el endeudamiento de CEMEX realmente no iba a crecer tanto. Y en texto, explicado de manera muy concisa, escribimos realmente pues nuestra investigación de la industria y explicamos cómo es que llegamos a estas conclusiones. Entonces, yo creo que, a ver, más adelante para mostrar un poco del modelo. Ahí recorremos las regiones en las que CEMEX opera, México, Estados Unidos. Adelante, adelante, Paula. Okay. Bueno, aquí, por ejemplo, ya empezamos a decir, ok, en base a esto, estos son nuestros nuevos estimados para CEMEX. Entonces mostramos cómo va a crecer la utilidad. Abajo, si ven el detalle un poco, o sea, desde volumen, ingresos, EBITDA, esto es muy resumido. En realidad, nuestro modelo de CEMEX pues mide varios megas. Adelante. Hablando del apalancamiento. Aquí la evaluación. Aquí se ve chiquito, pero básicamente aquí mostramos cómo esperamos que los flujos de efectivo de CEMEX se desarrollen hasta el 2030. De ahí una perpetuidad. Realizamos el modelo de discounted cash flows. Derivamos el valor de empresa. Quitamos deuda y otros factores. Llegamos al valor del equity, que es el valor ya neto, quitando endeudamiento, y en base al número de acciones llegamos al precio objetivo.
Y aquí mostramos, por ejemplo, cómo llegamos a la tasa de descuento que utilizamos para descontar los flujos. Adelante. Análisis de sensibilidad, más análisis de flujo de efectivo. Y pues bueno, yo creo que ya con esto, gracias Pau y Fer, se pueden dar una idea de la profundidad, del nivel de profundidad y de detalle que llegamos en Equity Research para poder generar estas recomendaciones. Y si quieres nos regresamos a la presentación. Pau o Fer, nos regresamos a la presentación. Voy, un segundo. Sí, claro. Lo que les vamos a mostrar en la gráfica, si quieres la que sigue ahí, es este análisis. Entonces los usan los clientes, nuestros clientes directos son los inversionistas, es el círculo de arriba. Hedge funds, otro tipo de fondos, pero también los usa capital markets. Capital markets aquí nos referimos a los que hacen transacciones, o sea, lo que ustedes normalmente conocen como investment banking. Entonces, los banqueros utilizan nuestro análisis para identificar qué empresa podría necesitar capital, qué empresa necesita más deuda, qué empresa quiere crecer a través de adquisiciones y de ahí generar negocio. Somos un área totalmente separada, pero utilizan nuestro análisis para darse ideas, por decirlo de alguna manera. También interactuamos con empresas privadas y con, obviamente, las empresas listadas para obtener información, para intercambiar. Todo ideas y análisis las presentamos a nuestro equipo de ventas y de trading, quienes también a su vez se encargan de diseminarlo con nuestros clientes. Así que bueno, aquí me gustaría darle la palabra a Alejandro Zamacona y Sofía para que platiquen un poquito de algunos ejemplos que nos quieran dar de reportes y análisis que creen que vale la pena resaltar. Sofi, ¿quieres empezar o quieres que empiece? Tú di. Pues lo que yo les puedo platicar como en mi experiencia de intern, al principio yo entré como medio tiempo, ¿no? Por ejemplo, trabajas ahí, en ese caso puede ser de 8 a 1 de la tarde, ¿no? Dependiendo de tus horarios. Y, por ejemplo, con el reporte que les enseñaba Vane, pues muy al principio lo que tú haces es actualizar las gráficas, formatearlas, actualizar las bases de datos. Por ejemplo, también tenemos llamadas con los Investor Relations para darnos una idea de cómo está la industria. Entonces, pues tú te encargas de apuntar, ¿no? Y al principio, o sea, estás de medio tiempo, entonces es para lo que tienes tiempo de hacer, ¿no? O sea, se te va todo el día actualizando la base de datos. Y puede que al principio tú pienses que pues, no estás creciendo tanto porque estás actualizando esas cosas, pero en mi opinión yo pienso que es el momento en el que creces más y aprendes más, porque estás absorbiendo toda esta información de la industria en la que te estás dedicando, ¿no? En el caso de Vane, pues hay cementos. En mi caso fue consumo, ¿no? Y consumo pues es retail, que incluye supermercados, que incluye farmacia, que incluye restaurantes. Entonces, yo ahí en el ejemplo del reporte lo que les diría es, sí, o sea, estás actualizando bases de datos, pero pues te tienes que fijar en para qué están usando esos datos, las gráficas, cómo les funcionan mejor, cómo haces que los inversionistas, o sea, las puedan entender en cuanto las vean, porque muchas veces solo tienen tiempo de ver las gráficas. Y también justo eso es lo que te ayuda cuando tienes las llamadas, a apuntar lo que se necesita, porque, o sea, si pones atención en las bases de datos que haces o en las gráficas, apuntas lo necesario, porque muchas veces pues hablan muy rápido y no te da tiempo, ¿no? Eso es lo que les puedo platicar, qué hace un intern cuando está de medio tiempo. Ya cuando un intern está de tiempo completo, yo ahorita llevo 10 meses de tiempo completo, cambia completamente, ¿no? O sea, en cuanto a los retos que te ponen y en cuanto al crecimiento que puedes tener.
tú de pasar sí, o sea, de formatear gráficas y de actualizar bases de datos, pues pasas a escribir, ¿no? Yo al segundo mes me acuerdo muy bien que hicimos un update para el SEA en los restaurantes y justo pues era cuando estaban todas las restricciones, ¿no? Que estaban cerrados un mes, cómo los iba a afectar. Pues ahí vimos una oportunidad para el SEA y, o sea, ya no me encargaron nada más formatear las gráficas, me encargaron hablar de las restricciones, hablar del impacto que iba a tener en los restaurantes, y ya no solo de México, sino también de Europa, de América del Sur, ¿no? Entonces ya fue escribir una o dos cuartillas, ¿no? Ya no era nada más pegar la gráfica y listo, ¿no? Entonces pues te da más tiempo de involucrarte con las empresas y de escribir. Y ya después no solamente es escribir, sino tú también aportar tus ideas, ¿no? Y eso me pasó 2 meses después del update que hicimos de Alsea, por ejemplo, con Liverpool, que me dijeron, no, pues estaría padre, pues viendo todo el boom del e-commerce, hablar del e-commerce y de Liverpool. Pero, o sea, nada más me dijeron eso. Me acuerdo perfecto que me puse muy nerviosa, ¿no? Porque dije, bueno, ya no me van a decir de qué escribo, qué tabla hago, qué gráfica pongo, ¿no? Y no sé si te acuerdas, Vane, pero al principio cuando yo hice mi propuesta del e-commerce, sí, o sea, el feedback que recibí fue como, no, pues está un poco básico, ¿no? Hay que meterle monthly active users, hay que meterle penetración, hay que meterle market share, hay que compararlo con, no sé, los websites de otras empresas, hay que hacer tal tabla. Entonces, no sé, o sea, lo que yo les puedo decir es que siempre vas creciendo, siempre vas asumiendo retos y el feedback, en mi opinión, nunca te hace sentir como, o sea, que no sabes o que no investigaste bien, al contrario. O sea, porque tú también eres nuevo, ¿no? Entonces, lo que para ti es nuevo, para los inversionistas, pues lo llevan viendo 10 años, ¿no? Entonces, dentro de Credit Suisse, la verdad se me hace una plataforma increíble, ¿no? Llena de retos, llena de crecimiento. Y pues no sé, otra cosa que les podría platicar es, pues pasas tú de hacer, formatear gráficas a escribir, a proponer tú tus ideas y luego, o sea, también tienes que saber manejar mucho la presión, ¿no? El mes pasado, por ejemplo, hicimos un reporte conjunto junto con otros 7 países sobre los mercados emergentes y el consumo, ¿no? Entonces incluía México, incluía India, Turquía, Taiwán, y nos dieron 3 días para escribir sobre el consumo y o sea, era una encuesta de 14,000 personas, eran 5 Exceles y cada uno como con 200 pestañas, entonces es justo como organizarte con tu equipo, rebotar ideas, dividirse el trabajo. Entonces, o sea, ya no solo es tener la idea de escribirla, sino como, o sea, aprender a manejar la presión, ¿no? Eh, pero bueno, de ahí en más yo creo Sama les podrá platicar más, pues, de la industria. Te dejo, Sama. Gracias, Sofía. Yo nada más, digo, complementando un poquito, creo que vale la pena mencionar que hay diferentes tipos de reportes, ¿no? Existen los reportes que son, pues, desde lo más básico, que cuando reportan sus números trimestrales una empresa, pues salimos a dar un comentario de los números, ¿no? Cómo vinieron las ventas contra nuestros estimados, contra los del consenso, por qué creemos que es una sorpresa positiva o una sorpresa negativa, cómo se está comportando el margen, si está incrementando, si está disminuyendo, cuáles son las razones de eso, ¿no? Son reportes que a lo mejor pues son muy periódicos y hay otro tipo de reportes que son, pues son unos updates, ¿no? Donde hacemos un downgrade o un upgrade a la recomendación que tenemos, donde actualizamos nuestro target price de manera significativa, donde al final pues conlleva mucha investigación, ¿no? Mucha investigación de la industria, de las tendencias de la industria. Al final recuerden que pues no somos el único banco que hace esto, sino que hay varios bancos que hacen lo mismo y el objetivo de todo esto es agregar valor al inversionista, ¿no? Y cómo agregas valor es con un análisis diferenciado, ¿no?
que ese es el objetivo, yo diría, de nuestra área, ¿no? Porque como les digo, al final quizás el mismo inversionista va a ver los reportes de varios bancos, ¿no? El otro tema es que son reportes que están enfocados, como ya decía Vanessa, a inversionistas institucionales, ¿no? Y son inversionistas que, a pesar de que la mayoría son extranjeros, ¿no? Son inversionistas que conocen perfectamente el país, ¿no? Conocen perfectamente la política, temas de la industria particular. Entonces, se vuelve una conversación, pues, con un nivel de complejidad bastante alto, ¿no? Donde pues te tienes que volver el experto de la industria para poderle dar tu opinión de qué hacer, ¿no? Al final yo diría que conlleva mucha responsabilidad, eh, porque al final, pues muchos inversionistas, ellos, digo, toman su decisión en base a todo el research que hacen, ¿no? Pero al final, pues la opinión que les das, pues puede tomar mucha influencia en su decisión, ¿no? Entonces, conlleva mucha responsabilidad en el día a día, ¿no? Y otro tema que me gustaría compartirles es, pues que es un trabajo muy dinámico, ¿no? O sea, nunca se repite el día a día, ¿no? Algún día te levantas con algún evento relevante de alguna compañía, algún día te levantas con alguna cosa que dijo el presidente y cómo va a impactar en una industria y cómo va a impactar en esa empresa que tú cubres, ¿no? Algunos otros días tenemos reuniones con inversionistas o reuniones con los corporates. Entonces, en realidad siempre es muy diferente el día a día, lo cual creo que hace de este trabajo algo que no te aburres nunca, ¿no? Entonces, pues creo que esos son my 2 cents en esa parte. Pero bueno, te regreso a la palabra, Vane. Sí, gracias. No, qué bien que mencionan todos esos ejemplos. Creo que, y cómo es tan dinámico el día a día, por eso llevo 17 años en esto sin aburrirme. Me gustaría mostrar antes de pasar a cómo es un proceso de reclutamiento, darles una idea en la presentación, una diapositiva que preparamos sobre todos los caminos que podrías tomar después de estar en Equity Research. Si quieres, en la que sigue, es esa. Entonces aquí, del lado 1 es donde empiezas. Y, por ejemplo, empezando en Equity Research, es posible que te puedas ir a Investment Banking. Por ejemplo, nosotros tenemos un intern que justo acaba de irse al área de Investment Banking. 100% te puedes ir a Private Equity. Hemos tenido varios analistas que se van a Private Equity, a fondos de infraestructura, a fondos de real estate, fondos de energía. También hemos tenido, aunque no es tan común, te puedes ir a Private Banking después de Equity Research. Te puedes ir a ser inversionista, o sea, a manejar dinero en un fondo de inversión. Y te puedes ir a las áreas financieras de corporates. ¿Y por qué es tan amplia las opciones que hay a partir de Equity Research? Porque si se fijaron de todo lo que les platicamos, es un set de skills súper amplio el que adquieres en la carrera de Equity Research. Aprendes a hacer los modelos financieros, a evaluar empresas, a entender noticias y datos de mercado macroeconómicos y financieros para tratar de predecir el desempeño de las acciones. Tienes que desarrollar skills de relaciones interpersonales porque todo el tiempo estás hablando con empresas, con gente del sector, gente de industria. Aquí pues la información es oro. Desarrollas skills de presentar porque no solo preparas las gráficas en una presentación, sino también tienes que explicar y convencer de tu idea al otro que puede no estar de acuerdo. Y como dijo Samacona, pues son expertos también en su ramo. Así que pues con esta
gran gama de skills que desarrollas, pues es entendible que la verdad el abanico de opciones es enorme y pues bueno, hay muy buenas experiencias, tanto de analistas que empiezan con nosotros y luego toman esos caminos, y analistas que se quedan y desarrollan una carrera de largo plazo en Equity Research, o ejemplos como el de Samacona, que a lo mejor me gustaría que les platicaras un poquito, Sama, cómo fue tu experiencia de venir de otra área y llegar a Equity Research. Sí, pues la verdad es que no es un cambio muy común. Yo estaba en un área de private bank donde me dedicaba a hacer la asesoría de los portafolios de inversión de los clientes, personas físicas, ¿no? Utilizábamos el research de Citi, ¿no? Y con ese research tratábamos de construir un portafolio de inversión de acuerdo a los objetivos de algún inversionista privado, ¿no? Al final, pues abrió una oportunidad de hacer un cambio de 180 grados. La verdad es que creo que le doy mucho atributo al tema del CFA para poder haber podido hacer ese cambio. Y adicionalmente, el haber tenido todo ese exposure a la parte de research, ¿no? Ser usuario frecuente de y saber cómo lo hacían, cómo lo planteaban, cuándo utilizaban algún evento para dar un downgrade o un upgrade. Entonces, yo creo que el haber sido usuario del research constante y el tema del CFA me ayudó para poder hacer ese cambio. Al final, y no les quiero anticipar más, pero o sea, los procesos de reclutamiento en research son muy exigentes, ¿no? También creo que lo que me ayudó fue preparación en cada una de las entrevistas, ¿no? Estudiar por mi lado para las entrevistas, digo, investigar un poco con quién estabas hablando, ¿no? Oye, ya sabía con quién me iba a tocar hablar, pues averiguaba un poquito de qué empresa cubría, siempre tener preguntas a la mano creo que es bastante valioso, ¿no? Y averiguar un poquito también, no solamente del área, de lo que hace y demás, sino del banco, ¿no? La visión de la institución a la cual estás aplicando, creo que siempre también es bastante útil, ¿no? Súper. Y de hecho, aquí en la audiencia está un cliente y amigo que quisiera que abriera su cámara. O Pablo, ¿ahí estás? Sí, aquí estoy, Vane. No sé si ya me pueden ver todos. Listo. Pues bueno, la historia de Pablo es que él cambió entre varias áreas y en un momento estuvo conmigo en Equity Research en Credit Suisse y ahora es inversionista. Entonces, Pablo, me encantaría que les platiques un poquito de, pues, de qué te sirvió estar en Equity Research. ¿Qué opinas? Pues a mí se me hace, bueno, antes que eso, tengo una pregunta para todos que lo iba a hacer después, tanto para Vane como para Sofía como para Alejandro. Son como tres personas que están en tres diferentes etapas de carrera. ¿Cómo están viendo el mercado mexicano con todos estos deslistes, ¿no? O sea, se va a salir OMA, se va a salir Genova, se va a salir Banco Santander, no hay IPOs. Entonces, ¿cómo están viendo su crecimiento profesional en el área de Equity Research? O sea, ¿qué estrategias están agarrando a lo mejor empezar a cubrir empresas de otros países? ¿Y cómo ese es el approach para cubrir desde México otro país, ¿no? Con la complejidad que involucra, pues, cubrir una empresa desde México de otro país. Así que me la responden después. Y ahora, pues, como el cambio, a mí se me hace importantísimo research como esta especialidad que te da en un sector, porque realmente sí aprendes mucho de un sector. Y a pesar de que ahora soy un poco más generalista, pues lo que aprendí en research me sigue sirviendo muchísimo y sigo viendo las empresas ligadas a las empresas que veía en research. Realmente no te puedes desentender tanto de los sectores que veías y todo lo que aprendiste. Y realmente, y digo más para a lo mejor los que son nuevos o alumnos aquí, pues no es nada más accounting, no nada más es un P&L, no es entender realmente cuáles son los drivers de una industria. Y yo creo que eso es en el único lugar donde lo aprendes es en research. O sea, por eso se me hace una gran carrera. O sea, aprender a descifrar los ciclos, perdón, en qué momento estás del ciclo
Y como decía Vane del cemento, ¿no? Resultó que en la pandemia la gente empezó a comprar muchísimo cemento ensacado, ¿no? Entonces ahí entender y cuáles eran las implicaciones para Cemex y al ser un producto más rentable, el crecimiento en evita que iba a tener en México y por qué la gente estuvo positivo. Yo me acuerdo cuando platicamos con Vane de este call, nosotros estábamos igual muy positivos porque los datos de cemento ensacado salieron fuertísimo, ¿no? Entonces dijimos, no, esto va a volar porque pues la gente, si en el peor mes compró cemento, cuando esto se recupere, pues va a volar la acción, ¿no? Y como decía la gráfica, la acción voló. Gracias, Pablo. Pues contestando a tu pregunta, mira, yo creo que sí, o sea, es una etapa, digamos, de vacas flacas en el sentido de crecimiento de capital markets en México que no hay, más bien es de crecimiento por lo que dices de que hay empresas haciéndose privadas. Nosotros somos un equipo LATAM, o sea, digo, una sugerencia ahí sería a los alumnos o personas que están considerando Equity Research como carrera, irse, o sea, lo ideal es un banco global, un banco que cubra todo LATAM, porque eso te da pues cierta flexibilidad de cubrir diferentes países, o sea, yo en mi carrera he cubierto desde Brasil, Colombia, Argentina, Perú, Chile, Zamacona igual, Sofía un poco, también empezando. Entonces, sí, definitivamente pues distintos países tendrán distintos ciclos y lo que esperamos es que unos compensen otros. Y en general yo creo que, bueno, mi optimismo hacia México vendría por el lado de que las empresas utilicen este ciclo, esta parte del ciclo para institucionalizarse, para mejorar su corporate governance, para mejorar su comunicación con el mercado. O sea, estos son momentos donde las empresas tienen que hablar más de la fortaleza de sus modelos de negocio y explicarlo mejor, pues para que los inversionistas se den cuenta que hay valor en las empresas. Muy bien. Pues gracias, Pablo. Vamos a seguir con la presentación y Zamacona, me gustaría que les platiques un poco de cómo es un proceso de reclutamiento con equipos como el nuestro. Y claro, bueno, el primer approach, digo, hay diferentes tipos de hacer el primer contacto. Yo les diría que desde el llamado cold application, que es ir a la página del banco o de la institución que quieran aplicar y se pueden registrar, ¿no? Generalmente ahí se publican las vacantes. También es común que se hacen eventos en los campus, ¿no? En las universidades. Nosotros también hemos ido a diferentes universidades a hacer la presentación del área y de reclutar gente. Las redes sociales es una gran herramienta hoy en día, ¿no? Sin duda. Los postings del CFA es una muy buena área de oportunidad, ¿no? También están todas las bolsas de trabajo de las universidades, ¿no? Sin duda la parte de recomendaciones, ¿no? Eso yo creo que resume el primer contacto que se puede hacer, ¿no? Para poder iniciar un proceso de reclutamiento, ¿no? Si pasamos a la siguiente lámina, les mostramos ya un poquito el proceso como tal, ¿no? Al principio, lo primero es pues, la entrega del currículum, ¿no? Y yo creo que ahí, como tip, pues la primera recomendación cuando están estudiando, yo creo que es el promedio, ¿no? Tu mayor carta de presentación, tu mejor carta de presentación es tu promedio, ¿no? Más allá de tu promedio pueden ser actividades extracurriculares, ¿no? Pero bueno, pasando un poquito, regresando al proceso, recibimos todos tus currículums, ¿no? Y hacemos un filtro, ¿no? Generalmente con algunos criterios un poquito básicos, pues muchas veces algunos currículums pues, los descartamos simplemente por fecha de graduación, por ejemplo, ¿no? Muchas veces que estamos buscando específicamente una fecha de graduación.
etcétera, ¿no? Después, una vez que hacemos el primer filtro, hacemos un examen, ¿no? Con preguntas tanto de lógica como de finanzas, ¿no? Y es un examen en el cual les sugerimos que lo tomen de manera seria, ¿no? Que se preparen para ello, ¿no? Después de ese examen, tomamos los mejores resultados, ¿no? Y los pasamos a rondas de entrevistas, ¿no? Para poner un poquito el contexto, en el último proceso de reclutamiento más reciente recibimos alrededor de 60, 70 currículums, ¿no? Hicimos examen a 30 personas, entre 30 y 35 personas, y la primera ronda de entrevistas fue hecha a los mejores 10 promedios, ¿no? En esas rondas de entrevistas, primero nos empiezan con los analistas asociados y después van pasando a la gente más senior, ¿no? Y pues como es de esperarse, entre mayores filtros vas pasando, pues las preguntas pues se vuelven un poco más complejas, ¿no? Y ahí yo les diría que siempre es recomendable prepararse para esas entrevistas, ¿no? Hay muchas guías de preparación, digo, repasar sus notas de finanzas, de economía, creo que siempre es muy útil, ¿no? Posteriormente, de los mejores candidatos que hicieron esas rondas de entrevistas, generalmente les pedimos un estudio, un caso de estudio, ¿no? Donde les pedimos a lo mejor un reporte y a lo mejor un modelo, ¿no? De alguna compañía, algo muy concreto. Posteriormente con eso evaluamos, pues, de acuerdo al perfil, de acuerdo a todas las entrevistas, a los resultados de los exámenes y al propio caso, pues cuál es el mejor candidato para el puesto que estamos buscando, ¿no? Al final es un proceso, como pueden ver, pues bastante estricto, ¿no? Y un poquito largo, ¿no? Pero al final creo que es la manera adecuada de poder tener la gente adecuada, ¿no? Vaya la redundancia, ¿no? Entonces, pues cuando tengan la oportunidad, digo, vayan por todo, échenle toda la leña al fuego, ¿no? No subestimen el conocimiento que puedan tener. Entre mejor preparados puedan estar, pues mejor les va a ir y siempre, o sea, nunca les va a sobrar preparación, ¿no? Yo creo que es el mejor tip que les puedo dar, prepararse mucho para estas entrevistas, ¿no? Y investigar un poco también la institución a la cual están aplicando. Sama, ¿quieres ir un poquito rápido en las siguientes para dar tiempo para Q&A? Sí, digo, por ahí algunos tips para el currículum. Digo, el formato siempre importa, ¿no? Recomendamos siempre pues, no poner foto, utilizar a lo mejor pues los mayores logros que puedan haber tenido, ¿no? Siempre actividades extracurriculares siempre sirven, ¿no? Y bueno, por ahí también les dejamos otros tips que les pueden ayudar. Siempre es recomendable hacerlo de una sola página, ¿no? Currículum que recibes de 3, 4 páginas, ya, se pierde, o sea, uno, ¿no? Entonces, siempre es recomendable hacerlo en una sola página, ¿no? Y hacerlo, yo creo que el orden, por ahí digo, es importante que si ya tienen experiencia, pues que sea lo primero que muestren, ¿no? Pero si no, pues hablar un poquito de las habilidades a lo mejor que tienen, ¿no? Y no meterle demasiado formato, ¿no? Yo creo que esos son los tips que les podríamos dar, que generalmente sugerimos. Por ahí también, estos son un poquito las guías que les comentaba, ¿no? Los exámenes que hacemos incluimos preguntas tanto de finanzas como de lógica, ¿no? Y por ahí en internet hay varias guías, ¿no? Que se pueden utilizar para prepararse a estas entrevistas, ¿no? El essay, pues siempre es recomendable hacerlo en inglés, ¿no? Se están aplicando para un banco global, ¿no?
Y en la siguiente lámina les enseñamos, pues digo, un poquito el formato de las entrevistas, ¿no? O sea, tener en cuenta que yo creo que pues siempre va a haber preguntas pues fáciles, algunas intermedias y algunas que de plano no va a haber respuesta. Yo creo que eso es siempre algo muy común y la intención de esas preguntas sin respuestas pues es nada más ver la reacción de las personas, ¿no? Adicionalmente, pues siempre, muchas veces hacemos preguntas técnicas, ¿no? Preguntas, pues de lo que nos interesa que la gente que estamos contratando sepa, ¿no? Entre ello, pues, evaluación, metodologías de evaluación, fórmulas, eh, a lo mejor siempre es bueno también, pues leer, digo, estar enterado un poquito del mercado, ¿no? De noticias, saber qué está sucediendo, tener algún pitch de alguna empresa, yo creo que siempre es recomendable, ¿no? Y al final, pues como les anticipaba un poquito antes, siempre tener alguna pregunta preparada, ¿no? Yo creo que eso siempre es bueno y da muy buena impresión de los candidatos que están en estos procesos, ¿no? Por ahí nuevamente ponemos otra vez algunos libros, más que las guías, ¿no? Y pues básicamente creo que eso es la parte del proceso de reclutamiento. Aquí, platicando un poquito, CFA contra MBA. Los que no sepan qué es CFA, significa Chartered Financial Analyst, y es una serie de exámenes que se presentan para que obtengas una designación, un título, por decir así, como Chartered Financial Analyst. Y una diferencia importante con el MBA es que aquí, bueno, quien realiza estos exámenes es el CFA Institute, y es una institución global donde el CFA, este certificado, pues tiene validez global y es exactamente el mismo currículum y el mismo examen a nivel global. Entonces, es muy diferente a un MBA, donde pues hace mucha diferencia en qué escuela lo hiciste, ¿no? En este caso, si tú tienes las siglas CFA después de tu nombre, todos saben exactamente qué tipo de conocimiento tuviste que tener para obtenerlo. Entonces, a mí me parece, eh, por esa razón, me parece un título muy valioso, porque realmente quien lo tenga pues está a la altura de cualquier otra persona en Estados Unidos, Europa, Asia, que lo haya tomado. Y si ven aquí, son las carreras más técnicas las que tienen una mayor cantidad de profesionistas CFA. Está aquí, esto es a nivel global, pero pues podemos ver que está Asset Management, Accounting and Finance, Investment Banking, Equities, son las más grandes. Y en México aún somos muy pocos. No sé, Sama, ¿tú tendrás el último número de CFA Charter Holders que hay en México? No creo que pasen de 200. Es lo que estaba tratando de acordarme. El máximo de los chats creo que son 250. Se llenó por ahí un chat de WhatsApp de puros ya de charter holders. Debemos de ser menos de 300, ¿no? Pero la verdad es que ha crecido mucho. Recuerdo yo el primer año que lo hice, en 2011, pues ya con charter holders habían pues menos de 100, ¿no? En México. Entonces, la verdad es que sí es algo muy valioso, muy recomendable. Es una preparación pues muy exigente, pero que al final pues tiene o sea, reditúa, ¿no? En una carrera de finanzas, sin duda. Sobre todo en México, donde somos todavía tan poquitos, que es un gran diferenciador. Y de acuerdo al último dato que vi, creo que menos del 15%
de charter holders en México somos mujeres. Entonces, hay un dato también, todavía las mujeres que lo tengamos, pues aún más diferenciado es. Y de las, digo, aquí estos son datos que ustedes pueden googlear, pero los quisimos mostrar, o sea, es bastante similar, o sea, para nosotros, un CFA es equivalente a tener un MBA en cuanto a preparación posgrado en Equity Research. Y de hecho, mucho más relevante para esta carrera tener el CFA por el nivel técnico del material. En el MBA no es tan técnico el material y es muy, muy amplio. Y en el CFA es súper profundo, muy especializado en finanzas y más técnico. Y bueno, con esto nos gustaría abrir a preguntas y respuestas porque ya son las 8, pero sí queremos dar tiempo de que nos pregunten. En el chat vi una de cómo llegamos a la tasa de descuento, eso no, o al término, sí, tasa de descuento, tasa de crecimiento, eso ahorita no lo vamos a cubrir, es algo así, como más de modelos. ¿Cómo elegimos qué empresas analizar? Son muchísimos factores, pero principalmente nos fijamos en las que tengan mayor trading liquidity, o sea, las que más se transaccionan en el mercado. Si alguien más quiere preguntar, puede abrir su cámara, ¿no, Fer? Que abran su cámara y que hablen. Sí, claro, pueden prender su cámara. Nos pregunta también Vanessa Jaro, que si les podríamos compartir la presentación. O sea, este video lo vamos a subir a las redes de MEF, a nuestro canal de YouTube, entonces ahí lo pueden ver el replay. Igual María Pérez preguntó que cada cuánto hacemos reportes. Sí, pues cada que sale una noticia, por lo menos cada reporte de resultados trimestral, pero es cada vez que sale algo relevante. O también cada vez que, por ejemplo, queremos hacer un update de alguna industria, ¿no? O de alguna empresa, pues, o sea, lo podemos hacer, lo podemos sacar, ¿no? O sea, no nos tenemos que esperar a que haya un evento relevante, sino que a lo mejor y si hacemos un análisis nuevo, ¿no? Y con ese análisis determinamos que nuestro nuevo topic en cierta industria es X, ¿no? Entonces, pues lo publicamos y utilizamos ese research para poder actualizar estimados y precios objetivos y recomendaciones. ¿Qué horizonte cubre? Normalmente es a 12 meses. Nuestro precio objetivo es a 12 meses, pero la recomendación la podemos cambiar en cuanto veamos que es necesario cambiarla. O sea, he tenido cambios de recomendación que realizo en menos de un mes porque las acciones se desploman o vuelan y entonces hay que cambiar la recomendación. Ok, reclutamiento. Normalmente cada equipo tiene un intern, entonces si se va un intern por cuestión de que ya encontró trabajo en otro lado, que le gustó explorar, o un analista que decide irse a un MBA o hacer algún cambio como los que les platicamos, en ese momento es cuando buscamos y reclutamos, o sea, no hay una temporada de hiring específica en Equity Research, sino que pues tenemos una estructura, normalmente senior analyst, junior analyst e intern, y cuando alguno de esos se va es cuando buscamos los reemplazos. No, de la certificación, Sama, ¿tú tienes algún comentario de la MIB? Pues yo les diría que, digo, dependiendo del área a la cual se quieran enfocar, ¿no? En Equity Research en particular no es un requisito, pero existen otras áreas dentro de todo el mundo de finanzas, ¿no? Que sí exigen la figura 3 o otra figura de la MIB. Entonces, pues si están enfocándose a esas otras áreas, quizás sí sea recomendable. Para Equity Research no es un requisito y más bien creo que para nosotros sería más interesante a lo mejor pues alguna
curso como de finanzas, de evaluación, ¿no? Extracurricular, creo que le daríamos más valor, ¿no? Para su preparación en Equity Research que la figura 3 de la MIP, ¿no? Sí, qué bueno que mencionaste lo de los cursos específicos de evaluación, Sana. De los internships, si terminan en tiempo completo, no es regla, sí es nuestra idea. Nosotros trabajamos con nuestros interns pensando que van a ser nuestros futuros analistas. Entonces, sí reciben un entrenamiento y una carga de responsabilidades, como les platicó Sofía, en vistas a que se conviertan en nuestro talento futuro. Entonces, pero se tiene que alinear los factores donde tanto tú deseas un trabajo de full time, como nosotros justo tenemos una vacante que se puede llenar con ese perfil. Y ahí nada más, digo, para complementar un poquito, considerar que generalmente siempre volteamos a ver nuestro talento interno, ¿no? Antes de salir al mercado y buscar talento externo, siempre damos prioridad a nuestro talento interno, que son los interns, ¿no? Okay, ¿Cómo están? Buenas aquí. noches. Tengo una preguntita, Adelante, no sé si Ricardo. puedo hacerla. Bueno, ¿cómo Adelante. están? Me llamo Ricardo, estudio finanzas. Entonces, estaba viendo un poquito el reporte que mostraron. Entonces, siento que actualmente una parte muy importante en las finanzas es también la parte de los sistemas que utilices para recolectar la información y hacer también las cuestiones gráficos para cualquier tipo de tabla, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué tipo de plataforma y sistema utilizan tanto para recabar información como para llevar a cabo los gráficos, por ejemplo, como Python, algún tipo de Excel avanzado, el otro sistema que utilicen para llevar a cabo los reportes. Todos son sistemas internos, o sea, se desarrollan internamente y se utilizan a nivel global. Entonces ya son, pero utilizamos mucho Bloomberg y Reuters como base de datos, pero realmente los templates son de aplicaciones internas. Ah, ok, Y perfecto. depende, Ricardo, también de cada industria, ¿no? Yo te diría que también hay muchas otras bases de datos, ¿no? De la SCT, por ejemplo, de la Secretaría de Energía, de las diferentes secretarías publican muchos datos algunas otras bases de datos que son con membresía, ¿no? A la cual Credit Suisse tiene acceso, ¿no? Entonces, poquito de todo, pero sí, utilizamos un mosaic theory, como lo llaman, ¿no? Donde tomamos un poquito de todos lados y hacemos nuestro propio due diligence y nuestro propio research, ¿no? Ok, muchas gracias. Aquí preguntan sobre cómo aprender de los sectores, pues de qué sector, ¿no? Es la pregunta, o sea, los sectores son muy diversos. Por ejemplo, el analista que ahorita está trabajando conmigo en cemento, él venía de otra industria, él no, bueno, dentro de Equity Research, pero estaba en otro sector y consiguió un libro donde explica la historia del cemento desde los romanos, ¿no? Y cómo los romanos usaban el cemento. Y así fue como su approach para aprender sobre cemento y pues en el caso de las industrias, pues sería aprender sobre el proceso industrial, ¿no? De los petroquímicos, pues imagínate, es entender los derivados del petróleo, cómo se refinan y después en qué acaban en sus aplicaciones. Así que, híjole, no podríamos cubrir aquí sobre cómo aprender los sectores, pero pues es irse a ese nivel, ¿no? Es un nivel de expertise. Si bien somos financieros, pero dependiendo del sector, pues nos convertimos en analistas de negocio y de industria. Y a lo mejor hay una recomendación en general, pues creo que puede ser estar muy, muy atento y apegado a las noticias, ¿no? O sea, qué está sucediendo en el país, qué está sucediendo en cada diferente industria. Con leer el periódico diario, yo creo que te das una buena idea, ¿no? En general, antes de empezar a enfocarte a una sola industria y ya meterte de lleno, ¿no? Igual sí puedo comentar, por ejemplo, en mi caso, Obvio. mucho de lo que hice fue suscribirme a todo lo que tuviera que ver con retail, ¿no?
O, por ejemplo, con restaurantes, suscribirme a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, seguir a la ANTAD, o sea, hasta seguir empresas que no cubro, por ejemplo, no sé, Sonora Grill en Twitter, ¿no? Porque seguro informa qué está pasando con las restricciones en cierta ciudad. O sea, como que así te puedes informar más del sector también. Sí, exacto. O sea, la curiosidad es una característica básica de un analista. Preguntan, ¿qué tan fácil es cambiar de área en Credit Suisse? Pues hay varias áreas, o sea, está Private Banking, Asset Management, Trading, Derivados, Fixed Income, Economics Research, Investment Banking. Entonces, pues partiendo de la idea que les tratamos de dar aquí, de que Equity Research tiene skills que son básicos para muchísimas áreas, pues sería fácil cambiarte de área a partir de Equity Research. Ok. ¿Y qué recomienda? No. Cambiar de accounting a equity research. Definitivamente el CFA, como dijo Zamacona, o sea, sería clave. Si no vienes, si tienes experiencia en otras áreas y quieres entrar a equity research, estudiar material como el del CFA o tomar los exámenes del CFA sería clave y para considerarte. Yo tengo una pregunta para Alejandro. Tú mencionaste que estuviste anteriormente en Investment Banking, ¿no? Y me gustaría saber cómo comparas estas dos industrias en términos de el work-life balance y la monotonía del trabajo. ¿Cuál trabajo es más monótono? ¿Cómo, si vas cambiando industrias? No sé qué me puedes contar acerca de eso. Sí, pues mira, yo te diría que en cuestión del día a día, yo te diría que las dos áreas yo creo que son muy dinámicas, ¿no? Tanto Investment Bank como Research. En Investment Bank la verdad es que pues también, pues de cierta manera, pues te empiezas a cosechar un deal, ¿no? Y se vuelve tu bebé, ¿no? Entre comillas, pues 1 año, 2 años en lo que lo sacas, ¿no? Y pues en el Inter puedes estar trabajando el modelo, puedes estar trabajando la presentación de roadshow, el mismo prospecto, ¿no? O hacer el filing. O si es un M&A, por ejemplo, pues buscar un vendedor, un comprador. Entonces, yo te diría que las dos en ese aspecto son bastante dinámicas, son muy diferentes, ¿no? O sea, al final, del lado de investment banking, tu cliente es el corporate, ¿no? El corporate que quiere buscar financiamiento a través de deuda o capital, ¿no? Ya sea que quiera salir a bolsa o que quiera hacer un M&A, cualquier tipo de financiamiento. El lado de Equity Research, pues nuestros clientes son los inversionistas institucionales, ¿no? Y a su vez, pues sí tienen un link, ¿no? Las dos áreas, porque cuando hay una empresa de investment bank que está buscando salir a bolsa, ¿no? Como decía, es cliente del investment bank, ¿no? Pero al final necesita del cliente de Equity Research, ¿no? Del inversionista final para poder hacer toda la transacción y completar el IPO, ¿no? En cuestión de life balance, pues te diría que quizás sí es un poco más balanceado el lado de Equity Research, ¿no? Pero yo creo que las dos áreas pues son trabajos que demandan mucho, ¿no? Nosotros en Earnings Season, pues estamos, pues a veces te desvelas y acabas a las 2 de la mañana y al día siguiente no porque te desvelaste, pues puedes empezar tu día más tarde, ¿no? Siempre empieza tu día a la misma hora, ¿no? Empezamos el morning call, que generalmente horario de aquí de México a veces es a las 5:30 de la mañana, a veces es a las 6, a veces a las 6:30, ¿no? Después del mercado, pues viene la apertura. Entonces, generalmente, pues una desvelada no implica, bueno, mañana puedo descansar, ¿no? Entonces, sí, yo te diría que las dos son muy demandantes. Quizás tenemos un poquito más de balance del lado de research, ¿no? Ok, gracias. Bueno, pues muy bien, yo creo que estamos listos para cerrar. Tenemos una última pregunta de encuesta que quisiéramos que nos contesten y después, Fer, ¿puedes platicarles de la comunidad?
Muy bien, muy bien. Pues bueno, prácticamente muchos dijeron que les atrae mucho después de ver el workshop, trabajar en Equity Research. Eso nos da mucho gusto. Pero más importante aún es que conozcan, y esos que contestaron que poco les atrae, pues está perfecto porque ahora ya saben dónde no quieren ir y donde, y bueno, pues obviamente buscar donde sí crean que se pueden desarrollar, y ese es nuestro objetivo en Mujeres de Finanzas, que conozcan todas las opciones que hay dentro de la carrera financiera. Así es. Y bueno, les platico rápidamente de la comunidad digital. Es una aplicación que tenemos de mujeres en finanzas. Es exclusivamente para mujeres. Es un grupo cerrado. Y pues lo único que tienen que hacer es escanear este código QR o ingresar al link que viene ahí abajo para que puedan responder una encuesta muy rápida y puedan formar parte de la comunidad digital. Tenemos bolsa de trabajo, ahí compartimos cada semana un newsletter con 3 notas. Es muy dinámico y la verdad es que se lo recomiendo muchísimo. Digo, en esta ocasión es únicamente para mujeres porque lo vimos como muy necesario, que no hay una red de mujeres, de mujeres financieras. Pero pues a todos los hombres que nos acompañan, los invito también a seguirnos en redes sociales, en nuestra cuenta de Instagram, LinkedIn y Mighty Networks, el último logo es lo que les comento de la comunidad digital. Y muchísimas gracias a todos. Gracias, Vane, gracias, Alejandro y Sofía, por acompañarnos. Fue un gran taller, lo vamos a subir a nuestras redes, a nuestro canal de YouTube, para que por favor nos sigan. Y si quieren compartir la repetición, también ahí lo pueden hacer. Muchas gracias. Gracias, Fer. Gracias a todos. Gracias, Alejandro. Gracias, Sof. Gracias. Bye.